Hola, mi nombre es Sammy Rivera y estamos de vuelta en un episodio más de Sea la Luz. Y hoy nuestro invitado es José Flores. Mucho gusto. Gracias por tenerme acá. José es la primicia de los jóvenes que vamos a estar invitando de la iglesia para platicar un poco de los temas que, este podcast tiene como intención, ¿verdad? Hablar de temas que a lo mejor no han estado muy claros y necesitamos luz de la palabra y también del Espíritu Santo para pues iluminar esas áreas de nuestra vida que tal vez están oscuras o confusas, ¿verdad? Así que José es la primicia, es el primero que invitamos. Hoy vamos a hablar de un tema excelente y tal vez es uno de los temas que menos se escucha ahora, pero es súper esencial y como estamos empezando el año, seguramente en muchas de las iglesias van a empezar tocando este tema porque yo he visto un montón de que todos empiezan con este tipo de servicios y con este tipo de disciplina. Hoy vamos a hablar acerca del ayuno. Así que espero que José haya ayunado. No, pero vamos a hablar sobre tips sobre el ayuno, qué es el ayuno, los beneficios del ayuno y también creo yo que va a ser algo bien, pues es un buen beneficio para todos porque nos escuchan jóvenes, que contes tu perspectiva acerca del ayuno, ¿verdad? Porque encontrar a un joven que ayune hoy en día es tal vez muy raro, ¿verdad? Entonces empecemos por lo primero. José, ¿qué es el ayuno? ¿Nos podrías decir en tus palabras? ¿Cómo entendés el ayuno? Pues para mí simplemente es como lo conocemos o como lo entendemos, es dejar de comer, ¿verdad? Si lo entendemos como muy superficialmente. Pues es algo que el Señor nos manda en su palabra hacerlo. El Señor nos manda a ayunar. No es algo que podamos como cristianos como elegir hacerlo, no, es algo que tenemos que hacerlo y debe ser parte de nuestra vida espiritual. Vamos a desarrollarlo más adelante, pero lo que estamos haciendo básicamente es humillando a nuestra propia carne. Buenísimo. Uno de los deseos más intrínsecos del ser humano, obviamente, por supervivencia, es comer, alimentarnos, ¿verdad? Y para algunos más que otros, ¿verdad? Claro, por supuesto. Aquí tienes dos excelentes ejemplos. Pero, pues así que es una forma como bastante práctica de humillar a nuestro cuerpo, a nuestra propia carne, en búsqueda, por supuesto, no es solo dejar de comer porque sí, sino es dejar de comer y sustituirlo por buscar al Señor. Buscar ese alimento espiritual, buscar encontrarlo más a Él, en una porción nueva de Él. Sí. Y al tener como, por un lado, nuestra carne siendo humillada, nuestro cuerpo hasta cierto punto debilitado, somos también más sensibles para que el Señor pueda pues mostrarse a nosotros de una nueva manera. Excelente. Fin del podcast. No, sí, está buenísimo. ¿Por qué crees que sea tan como poderoso el ayuno en un ser humano? Vos dijiste que es una necesidad, ¿verdad? Del ser humano comer. Pero, por ejemplo, yo he escuchado en varios años que yo no estoy ayunando comida, estoy ayunando televisión. Bueno, ahora ya no es televisión, ¿verdad? Pero tal vez estoy ayunando las redes sociales, estoy ayunando los videojuegos, estoy ayunando salir con mis amigos. ¿Por qué cuando se trata de comida parece que es otro nivel? O sea, como dicen, yo no puedo dejar comer, pero sí puedo dejar las redes sociales. ¿Por qué crees que, has visto alguna conexión entre el hambre, digamos, que es voluntaria, como dijiste, y buscar a Dios y por qué no es lo mismo con otras cosas? No sé. Sí, más adelante vamos a hablar precisamente de nuestra experiencia ayunando, pero precisamente la primera vez que yo ayuné fue dejar precisamente de ver televisión. Y pues a lo largo de los años y conociendo un poco más, aprendiendo un poco más, pues obviamente me gradué a dejar de comer y pensamos en ese principio de humillar a nuestra carne y decimos pues dejamos redes sociales, dejamos televisión, X o Y cosa. Pero nunca va a debilitar tal vez, no sé si es la palabra correcta, pero
nunca nos va como a afectar tanto, digamos, el dejar de ver el celular versus el no comer. Sí. O sea, quitarle, bueno, también hay niveles y hay casos de casos que a una persona le quitas el celular. Sí, se pone histérico. Ah, sí, por supuesto, pero no es una necesidad que todos tenemos. no, realmente no. Ajá. Porque, por ejemplo, en otras sociedades tal vez no hay acceso a tecnologías, pero definitivamente todos necesitamos comer. Exacto. O sea, quitarle a la persona su celular 1 hora y por muy adicto que sea, pues al final de esa hora va a seguir viviendo igual. Sí. Pero correrle 1 hora a una persona su tiempo de comida y decime si no se pone, si no se vuelve otro, pues. Si no se le sale la carne, ¿verdad? Exacto. Sí. Y yo me recuerdo la primera vez que yo ayuné, sí fue comida, pero me acuerdo que tal vez solo como fue el almuerzo, digamos, y a la hora de no almorzar yo ya estaba como súper histérico, súper enojado, me va viendo salir todo de mí. Ese gigante. Ajá. Yo pienso que obviamente nuestro cuerpo, pues, o sea, los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando nuestro cuerpo es afligido, es como que se hace a un lado para que se descubra lo que está dentro en nuestra alma. Y Dios puede entrar, ¿verdad? Como dijiste, somos más sensibles, somos más vulnerables al toque del Espíritu Santo. Porque antes, pues, cuando uno está lleno y saciado de los deseos, es fácil nosotros evitar o evadir, digamos, los toques del Señor, porque estamos tan hiperestimulados de otras cosas que no tenemos necesidad del Señor. Pero cuando eso nos falta, se abre como un canal para que el Señor entre, ¿verdad? El ayuno, que lo anoté aquí, literalmente, como dijiste, significa cerrar la boca. Si ustedes buscan en la Biblia, en la palabra hebrea, literalmente es cubrir la boca, cerrarla. Y me parece tan especial del Señor que en su palabra, la palabra hebrea para eso no significa algo así como más profundo y o sea, etéreo, algo así, que uno tal vez como, tal vez es un misterio, ¿verdad? No, es algo bien simple porque para los seres humanos de verdad que necesitamos a veces cosas tan simples para que el Señor haga cosas profundas, ¿va? Pero sí, es cerrar la boca, es taparse la boca. Ahora, algo bien interesante que lo mencionaste, ¿va? Que es una aflicción, pero lo mencionaste que es algo también que es algo voluntario, es algo que nosotros nos decidimos hacer. Y me recuerdo que el pastor Carlos una vez nos explicó que no es lo mismo uno aguantar hambre, ¿va? O olvidarse de cenar. Olvidarse de almorzar, ¿va? Y uno va en el trabajo o en el estudio y uno se olvida de comer y la verdad es que estamos tranquilos. O sea, después, bueno, hay una galleta o algo así. Ajá. Pero cuando lo hacemos consciente, cuando lo hacemos voluntario, abstenernos de comer, ahí sí cuesta. ¿Cuál crees que es la diferencia? O más bien, ¿cómo podemos mantener esa disciplina? Es una disciplina cristiana. Voluntariamente. ¿Cuál es la diferencia entre, no sé si te ha pasado como que, hoy solo dejé de comer, pero hoy lo hago con intención? Pues al final en lo que se resume, y siento yo, pues para mí, que es al final en lo que se resume el caminar cristiano, es que es una decisión, ¿verdad? Es una decisión que tomamos. Un precio que estamos pagando, un precio de obediencia. Ajá. El Señor nos manda en su palabra a ayunar. Entonces nosotros decimos, ok, voy a decidir ayunar. No es solo, se me olvidó comer y pues ya, pasa de vez en cuando. Pero es, no solo ese voy a decidir ayunar, voy a decidir ayunar bien. Porque la palabra también nos dice cómo debemos ayunar, qué es lo que representa el ayuno, pues. Y de esa forma le estamos mostrando al Señor nuestra decisión de, Señor, hoy voy a dejar esto para tener más de ti. Voy a dejar de ayunar, voy a dejar de comer, pero no solo voy a dejar de comer, voy a ayunar, que pues conlleva otras cosas. No solo es el dejar de comer. ¿Qué más conlleva? Pues, o sea, ¿con qué más cosas podemos acompañar el dejar de comer? Pues básico, la oración. Sí. ¿Verdad? Que pues lo que estamos haciendo es buscando al Señor. Okay. Y
Así que le estamos dejando de comer buscando esa porción nueva de Él, buscando esa porción nueva del Señor. Pues la Biblia también nos da distintos como parámetros y distintas reglas, no reglas, pero nos dice cómo es que tenemos que hacerlo. Y cómo no también. Y cómo no hacerlo. Porque, exacto. O sea, uno no se pone a pensar, pero los fariseos ayunaban. Claro. Y ellos literalmente tenían al Señor Jesucristo enfrente de ellos y no lo podían ver, ¿va? Ajá. Los discípulos de Juan el Bautista también ayunaban. Ajá. Ellos fueron lo que le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ajá. Y ellos sí. A mí el caso clásico del fariseo que, bueno, Jesús lo cuenta, había un fariseo en el templo orando, ¿va? Y ¿qué era? Un publicano. Un publicano. Ajá. Bueno, el fariseo dice: gracias, Señor, te doy porque yo no soy como este, ¿va? Pero dice: yo ayuno 2 veces al día, oro, ¿verdad? Y me da tanta claridad eso, porque muchas veces nosotros podemos solo hacer la disciplina por hacerlo, sin el corazón, ¿va? Sin hacerlo voluntariamente, lo que decís, porque no está acompañado de oración, no está acompañado de humildad, no está acompañado de esa búsqueda del Señor, ¿va? Y es tan importante porque muchas veces podemos llegar solo a tener como una costumbre de ayunar, ¿verdad? Los martes o los miércoles o el día que sea, y olvidarnos que en realidad es algo que debe ser voluntario, va, intencional. Contanos cómo ha sido tu experiencia con el ayuno, cómo ha ido evolucionando desde que empezaste la primera vez y ahora, o sea, cómo lo has ido experimentando. Claro. Pues comentaba que la primera vez que ayuné fue precisamente de ver televisión. Ajá. Vale la pena mencionar que yo habré tenido yo unos 6, 7 años. Así que estaba en la iglesia de niños. Precisamente estábamos en esta época del año en que ayunábamos siempre en la iglesia. Ajá. De las primeras, segunda o tercera semana del año para empezar así el año, ¿verdad? Empezar bien el año buscando al Señor. Y coincidiendo con eso, en la iglesia de niños nos enseñaron acerca del ayuno. Precisamente por eso. Y pues cuando uno es niño, uno es niño. Así que en su momento... Generalmente uno es niño. Claro, pero hay gente que crece y sigue siendo... Eso sí es cierto. Pero ese no es el tema. Así que a nuestro nivel fue como... éramos niños de 4, 5, 6 años. No nos iban a decir no coman, ¿verdad? O sea, no se iba a llegar ahí la PDH a decir que le están enseñando a esos niños, porque no los tienen comiendo. Pero así que sí nos enseñaron ese principio de, miren, o sea, pueden hacerlo, o sea, pueden hacer otras cosas. O sea, el principio es básicamente, ¿verdad? Acuérdense que cuando yo era chiquito también, yo era un niño... En mis tiempos no eran niños iPads, de esos niños que se pasan los celulares en los iPads, pero yo era así con la tele. O sea, yo sí miraba una cantidad exagerada de tele. Yo podía pasar un día entero solo acostado o sentado en el sillón viendo tele. O sea, bastante. Y así que ese momento fue como, yo voy a ayunar tele, ¿verdad? Y fue bien chistoso porque me acuerdo que primer día, segundo día, tercer día, llamé a mi mamá a su trabajo. Mami, creo que mejor voy a dejar de comer porque quiero ver tele. Y efectivamente eso quiero cambiar. Duró 2 días y después vi tele. Así que eso es mucho más de lo que ha durado la mayoría de gente. Sí, así que duré 2 días sin ver tele. Pasó el tiempo, estaba chiquito, obviamente. De ahí una de las siguientes experiencias, no recuerdo, creo que fue la siguiente o tal vez fue como después, no recuerdo. Pero también todavía estaba niño. Y dije, bueno, voy a ayunar de sólidos. Voy a comer solo líquidos. Cabe mencionar que yo también soy, al día de hoy, no voy a decir adicto porque no, pero me gusta mucho tomar leche, ¿verdad? Y también me fascina el licuado de banano y fresas con leche. Así que es una poderosa combinación. Lo es, pero estamos bien entrenados, por costumbre. Pero así que dije, yo voy a dejar de comer sólidos, voy a comer solo líquidos. Pero
pasé toda esa semana no comiendo sólidos, pero tomando mis 2 bebidas favoritas. Claro. ¿Verdad? Así que tampoco fue muy difícil, que digamos. Vale la pena mencionar que también estaba viendo tele, ¿verdad? Así que no estuvo muy difícil. Pues no recuerdo, como te digo, estaba chiquito, pero con el tiempo fui creciendo en conocimiento y fue como, ok, que entiendo un poco mejor que es el ayuno. Y pasé a... primero, pues, empezando a ayunar ya estos días, ¿verdad? Lo que siempre hacemos en la iglesia, la primera semana de enero, ahí sí ya lo hacía bien, Sí. ¿verdad? Ya dejando de comer. Después fue como, bueno, ahora actividades especiales también ayunábamos. En ese momento creo que tal vez, o sea, ya había aprendido como qué era el ayuno, pero tal vez no tanto por qué ayunábamos. Pero lo hacía porque era como, miren, vamos a ayunar por la convención de entrenamiento o por esa actividad. Ah, va, perfecto, démosle. Después con el tiempo fue como, bueno, voy a empezar a ayunar los martes también, que son los días que tenemos en la iglesia para que ayunamos, ¿verdad? Como congregación. Así que creo que, no creo. Al principio fue más como que por pura obediencia, ¿verdad? Pues así debe empezar. Bueno, realmente todo debe ser por obediencia. Sí, más cuando es una disciplina que uno tiene que tener en su vida. O sea, no empieza por la necesidad o la emoción, ¿no? Ajá. No, tal vez incluso por el simple hecho de que es un mandamiento, ¿verdad? Tal vez no un mandamiento como, pero sí dice, o sea, ayunen, ¿verdad? Pero así que con el tiempo fue como, sí me fui dando cuenta. Tal vez algunas de las cosas más prácticas, creo que tal vez podemos tocar eso un poco más adelante, pero una de las cosas más prácticas para mí el ayuno primero, antes, cuando empecé a ayunar así, en mi rutina diaria, digamos, tenía más tiempo. Así que mis días de ayuno eran días de... Lo que sí es dejaba de comer y para entonces yo ya había dejado de ver televisión. También estaba chiquito, pero esa es una historia para otro día. Pero era como desconectarme en general, ¿verdad? No solo dejas de comer, sino dejas de cosas. Sí. Dejas Como un retiro espiritual. Ajá, hasta cierto punto. Y procuramos, ¿verdad? Estar como enfocados en el Señor, buscando al Señor. En el ratito que uno dice, tengo hambre, papito, a mi cuarto orar. Así era. Y pues el Señor siempre fue fiel, ¿verdad? Y a través de eso, lo que me daba cuenta yo, que va muy de la mano con la oración, es que el Señor, uno se vuelve, tal vez de la misma forma en que físicamente nos volvemos más como vulnerables. Tal vez nuestra alma, nuestro espíritu se vuelven también, me he dado cuenta, como más sensibles o susceptibles a escuchar la voz del Señor. Sí. Así que eran épocas como que, o sea, los días, las primeras veces que pasamos esa semana ayunando eran como bastante, ok, Señor, darme cuenta de, me estás pidiendo tal cosa. Ajá. O el Señor alumbrando tal cosa en mi corazón. Ok. Mostrando actitudes, mostrando entregas. Pues esa primera etapa estuvo bastante, o sea, fue también la etapa en la que yo estaba empezando mi crecimiento. Así que principalmente fueron entregas, lo que tuve en esos tiempos, como entrega esto, entrega aquello, etcétera. Pues es que, por ejemplo, para nuestro crecimiento espiritual es necesario el ayuno. O sea, como que ese tipo de entregas y todo no hubieran podido venir y hacerse realidad en tu vida a menos que hubieras tenido esta experiencia. Claro. Cabal, lo que decís a mí me hace todo el sentido posible porque, por ejemplo, estamos hablando de algo que haces voluntario. Y me recuerda en Filipenses 3:10, ¿verdad? Que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y dice, llegar a ser semejante a él en su muerte, ¿verdad? Pero a fin de conocerle. Entonces está conectado
ser semejante a Él en su muerte y conocerle o crecer, ¿va? Sí. Y la muerte de Cristo fue una muerte voluntaria, ¿verdad? No, él dio su vida, lo hizo voluntariamente, la entregó. Entonces, como siendo semejante a Él en su muerte, es muriendo voluntariamente. Y otra cosa es de que te maten, ¿va? Sí, en estos casos que te humillen por fuera, pero humillarte voluntariamente, afligir tu alma voluntariamente, literalmente te estás haciendo semejante a Él en su muerte. Y luego dice, ¿verdad? Es que no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, ¿verdad? Extendiéndome a la meta, al premio del supremo llamamiento. O sea, estás creciendo en pues, el crecimiento espiritual, en la estatura del varón perfecto, porque te estás humillando voluntariamente. O sea, es totalmente necesario. Y yo muchas veces, tal vez yo sí lo esquivé. O sea, antes de llegar a la iglesia, tal vez ayunar un par de veces en mi vida, pero no era una práctica, ¿va? Y con razón no crecía. O sea, estaba en un nivel, yo sin darme cuenta que había más niveles, pero yo sí puedo ver en mi vida que había muy poca madurez espiritual, ¿va? Y no llegaba a lo otro, o no entendía muchas cosas porque yo no estaba dispuesto a afligir mi alma, ¿verdad? O esas entregas que vos decís, ¿verdad? Danos un ejemplo de algo que hayas recibido del Señor así específico a causa de ayunar o una de estas entregas. Una que nos puedas contar. Uy. Solo una. Como un específico. Bueno. Esa es una... me gusta contarla, voy a contarla porque lo mencioné hace un momento. Ajá. Tal vez es la experiencia de un niño, pero creo que sirve como ejemplo. Puede servir, pues, o sea, cuando les digo que yo era adicto a la televisión, yo era adicto a la televisión. O sea, sí era como bien, bien intenso con eso. Ajá. Pero fue precisamente no fue durante, fue algo así como la semana siguiente o 2 semanas después. Pero fue precisamente esa semana de ayuno o sea, yo estuve ayunando, pero seguía pasando horas enfrente de la tele, viendo tele. Así que era como que no hacía mucho, ¿verdad? Sí. Fue como, bueno, voy a dejar de ver tele. Bueno, entonces no miro tele, que no sé qué. Pero entonces voy a ir a la compu a jugar, a ver videos. O sea, realmente estaba como mi carne y mi cuerpo sensibles, pero lo estaba llenando de otras cosas. Sí, buscando una alternativa. Exacto. ¿Y qué es lo que estaba haciendo al final? Me distraigo porque, o sea, no me dejarán mentir que uno llega a la casa y se pone el celular, pasa un tiempo y después como, si tengo hambre, ¿va? O sea, uno hasta eso se le olvida. Sí. Y entonces pero yo así pasé toda esa semana de una oración. Y lo que me di cuenta después fue todo por gusto, realmente. O sea, realmente desperdicié esa semana. No hice el ayuno como debería haberlo hecho. Así que tal vez en ese momento no fue... Tal vez ahí habré tenido unos 10, 11 años. O sea, no estaba tan chiquito, pero tampoco estaba tan grande. Pero tal vez no fue necesariamente como... Bueno, sí fue por el ayuno, pero no fue por el ayuno, ¿me entendés? Sí. Pero fue como ver ese principio de, o sea, ¿qué es realmente esto en el ayuno? ¿Qué representa eso? A raíz de eso y otras cosas, o sea, es que me da risa, lo voy a repetir, pero es que es cierto. Yo era de esos niños que era adictos a ver tele. Y de un día para otro fue como, o sea, no. Esa y con otras experiencias como que se juntaron en el momento, fue como, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo, verdad? Y así de un día para otro yo dejé de ver televisión 100% completamente. Wow. O sea, al día de hoy lo único que miro son partidos. Y muy de vez en cuando, porque ya ni tiempo me da. Pero así que fue como, a raíz de eso fue como, ok, entonces mi semana de ayuno y oración, voy a desconectarme de todo. Y tal vez no puedo como
ahorita no se me viene como algo en específico en la mente porque sí han sido como cosas bastante específicas de su momento. Tal vez generalmente lo que sí resultaba era muchas respuestas del Señor. O sea, cosas que yo venía pidiéndole o llevaba tiempo preguntándole. En esos momentos de realmente como buscarlo a Él, ¿Pudiste es que escuchar? Él me respondía. ¿Qué fue? O sea, no se me viene algo en específico. Recuerdo una cosa así. Es como tan... voy a decirlo así, como tan intrascendente. No fue como muy importante. Pero qué lindo. Lo que sí es que cuando el Señor nos responde esas pequeñas preguntas tan irrelevantes, si queremos verlo así, es hermoso como ver que el Señor hasta de esas cosas tiene cuidado. Sí. Es eso, no importa. Recuerdo, ¿qué fue? Creo que me habían invitado a... Mis compañeros tenían entreno de fútbol en un lado y me dijeron, mira, vení con nosotros al entreno de fútbol, que no sé qué. Y fue como, ala, yo quiero ir al entreno de fútbol con mis compañeros, ¿verdad? Y fue como, entonces le pregunté, pero precisamente estamos en la semana de una oración y no sé por qué le pregunté. No sé, ni siquiera, no recuerdo por qué le pregunté. Pero le dije, Señor, ¿puedo ir? No, clarísimo. Escuché como, Señor, ¿por qué no? O sea, se quedó en el no, ¿verdad? Después, más adelante, me enteré de muchas otras cosas, viendo realmente como para atrás los tipos de compañeros que eran. Incluso la situación económica en casa en ese momento. O sea, viendo para atrás me di cuenta que, o sea, era un no, ¿verdad? O sea, no era el momento de las personas, no, o sea, la situación no debía darse. Y no era claramente la voluntad del Señor que se diera. Pero recuerdo, o sea, haber sido un niño y escuchar tan claro la voz, no tan claro porque no audiblemente, pero claramente yo sabía cuál era la voluntad del Señor. Así que como en esas pequeñas cosas, igual también me pasó el año que entré a la U. Me acuerdo, ese año precisamente fue la primera semana de una oración. Esa semana pasó de todo. Precisamente la semana de una oración y cuando iba a entrar a la U. Y yo le estaba pasando, yo estaba en el suelo. O sea, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, yo estaba que ya no daba. Y es como, ¿qué voy a hacer manejando una ansiedad? Sí, seguro. Y en todo eso, el Señor saca de mi corazón un ídolo que yo tenía, que era como, o sea, está pasando todo esto alrededor y de la nada el Señor me muestra esto y dice, quiero que lo entregues. Y yo concreé, Señor, pero ahorita yo necesito fortaleza. Ajá, yo creo que no necesito que me quites más cosas. Y pues a raíz de eso también el Señor me dio una experiencia. Fue un proceso de bastante tiempo, pero o sea, como que todo se ha conectado con esos tiempos de ayuno, que es lo que eventualmente me llevó. Eso sí es mucho más reciente. Fue antepasado sería ya. El año antepasado que empecé a ayunar los martes también. Como a raíz de todas las experiencias, uno se da cuenta como, wow, realmente el Señor, o sea, sí, o sea, como que esto sí, como que sí es de verdad lo que dice el Señor en su palabra. Sí, es que, por ejemplo, todos por ejemplo, lo que mencionas, ¿verdad? De los ídolos, los deseos y todo esto, están en nuestra carne. Quien se ofende y quien se debilita en el ayuno es nuestra carne. ¿Verdad? Esta carne nefesh, ¿verdad? Donde están todos estos deseos carnales corruptos que a veces están incluso hasta dormidos y solo se necesita el ayuno para que despierten. Pero me estaba poniendo a pensar hoy también que, por ejemplo, nosotros en el ayuno buscamos algo del Señor, ¿verdad? Nuevo, que venga de Él hacia nosotros, ¿verdad? Y Él como que empiece como a darnos más, tal vez de su luz, de su conocimiento, de su dirección. Pero hoy también me ponía a pensar de que funciona también de adentro hacia afuera. Muchas veces lo que pasa es de que somos como en 2 Corintios 4, menciona que tenemos este tesoro, Cristo en nosotros, en vasos de barro.
y somos como esta vasija de barro que necesita romperse para que lo que ya tenemos dentro del Señor también salga hacia afuera. Entonces, no solo es algo que recibimos de afuera hacia adentro de parte de Dios, ¿verdad? Porque sí, obviamente Él desciende en esas reuniones de oración de esa semana de ayuno y oración. Se ponen profundas, se ponen bien. O sea, uno está más sensible, como dijiste, ¿verdad? Claro. Pero también yo he visto que no solo sale de la carne, ¿verdad? En esos momentos, sino que yo también he visto, he tenido más del carácter de Cristo saliendo de mí. O sea, como yo no sabía que tenía esa... No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que estoy hablando con alguien y sale un consejo, ¿verdad? Y yo, mientras estoy hablando, me estoy escuchando y yo digo, ¿esto de dónde sale, ¿verdad? Porque no es capacidad mía. Entonces es Cristo, la verdad, la sabiduría de Dios saliendo de uno. Pero es esto, porque la vasija se está quebrando un poquito más y sale un poco más de luz del Señor. Yo traje aquí una historia que siempre me ha ayudado con lo del ayuno. Una vez el pastor nos la compartió, que está en Jueces 20. No sé si te acordás de esta, pero para ir como aterrizando en esto. A mí me ha ayudado mucho esto porque me ha enseñado cuál es o sea, cómo saber que estoy ayunando correctamente o el poder del ayuno. Porque muchas veces cuando vos decís, o sea, bueno, ya dejé de comer una vez. ¿Y por qué no pasa lo que estoy pidiendo? ¿Por qué no estoy recibiendo? Pero es que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida va mucho más profundo que eso. ¿Va? Por ejemplo, vos estabas pidiendo, tal vez por esta ansiedad de la U, ¿va? Y te sentías súper abrumado por todo lo que estabas pensando. Y Dios realmente lo que quería era sacar ese ídolo. Ajá. Así nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Empezamos pidiendo cosas tan vanas, va a decir, o sea, yo quiero esto y lo otro y quiero saber esto y lo otro de mi vida. Y a veces Dios dice, sí, estoy usando, o sea, como que nos acorrala, ¿verdad? Por esa situación, para que doblemos rodillas, para que el Señor vaya por encima de eso y vaya directo a donde Él quería llegar. Por ejemplo, Jueces 20, voy a leer así como saltadito, pero la historia empieza desde... Pueden leer desde todo el capítulo 20, pero lo que pasó es de que era una guerra interna básicamente en Israel y era todo Israel contra Benjamín. Y es bien interesante, lo pueden leer, pero desde el versículo 18 dice, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Aquí ellos preguntaron quién subirá de nosotros. No le preguntaron a Dios si subían, no le preguntaron a Dios cuándo subían, sino quién. O en otras palabras, le preguntaron el cómo. Eso guárdenlo, porque... Y solo le consultaron a Dios. Luego, los hijos de Benjamín les ganan la batalla, mueren un montón de personas. Y versículo 22 dice, más reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron, aquí se le agrega las lágrimas, ¿verdad? Delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Aquí ellos ya no preguntaron quién va primero, ya le preguntaron, bueno, Señor, ¿peleamos? ¿Sí o no? Le preguntaron el qué. ¿Sí o no? Aquí ya hay algo más, ¿va? O sea, es como que se va yendo más profundo, ¿va? Aquí van haciendo más preguntas profundas. Pero todavía en esta ocasión, Benjamín otra vez les gana la batalla y mueren otra vez un montón de personas. Versículo 26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron, se sentaron en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín y nuestros hermanos para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid porque mañana os entregaré. O sea, aquí por fin están haciendo algo diferente, ¿va? Ya consultaron, lloraron, pero ahora a eso le pusieron, ok, ahora vamos a afligir nuestra alma voluntariamente, ¿va? Y Dios aquí ya les dijo, subid mañana o el cuándo, que no tenían, nunca preguntaron el cuándo, ¿va? Y ahí sí ganaron, ¿va? Y aquí es bien interesante porque la primera vez está conectado, esto fue un estudio hace rato, ¿va?
pero lo primero está conectado con nuestro orgullo de satisfacción, ¿verdad? Cuando vamos al Señor y decimos, bueno, Señor, por ejemplo, a los que están entrando a la UA, yo ya sé qué estudiar, ¿verdad? Y ¿cómo le voy a hacer primero? Pero nunca le consultamos al Señor lo primero, lo más importante que era, ¿qué voy a estudiar, por ejemplo? Orgullo de satisfacción, ¿verdad? De una vez tú quieres tener la satisfacción y te estás poniendo como un límite. Eso no es ayunar. Y el ayuno no puede llevar o llegar también a ese deseo más profundo que está. Luego, el versículo 23 está conectado con el orgullo de revelación, porque ellos dijeron, bueno, ahora sí, ¿peleamos o no peleamos? ¿Verdad? Que ahora sí quieren saber, ¿verdad? Si sí hacerlo o si no. Pero en la tercera vez está conectado ya con un orgullo de redención, ¿verdad? O sea, Señor, ¿cuándo vamos ¿cuándo se va a acabar esto? Ya vamos perdiendo 2 veces. Y de hecho Benjamín se ríen de ellos porque dice, les vamos a ganar como la primera y la segunda vez, ¿no? Pero aquí Dios les da una victoria sobre sus hermanos de una manera muy diferente, porque ellos al final sí se afligieron voluntariamente. Y a mí, yo me puedo relacionar con esto porque muchas veces cuando busco a Dios en oración, solo así, plano, ¿verdad? Muchas veces, sinceramente, hay mucho orgullo y muchos deseos que están manipulando esa petición. Vos estás orando por sabiduría, ¿verdad? Pero tal vez estás orando por sabiduría porque no querés fallar y no querés quedar mal delante de los demás. Estás pidiendo cosas buenas, pero no las estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Luego, o sea, más profundo, ¿va? Tal vez estás pidiendo al Señor, Señor, dime si sí o si no, ¿verdad? Pero también es porque no me quiero equivocar. Y Dios es como que no estás pidiendo bien. Hasta que afligimos nuestra alma, es como que el Señor, como exactamente como dijiste, empieza a debilitarnos, empieza a desmenuzar nuestra alma y decir, te das cuenta del deseo que tenés, ¿verdad? Te das cuenta del ídolo que está en tu corazón. Y cuando por fin lo podemos ver, decimos, Señor, debí preguntar esto. Esto era lo que tú estabas buscando. Y al final el Señor nos libra. Pero no es hasta que nos afligimos voluntariamente con ayuno y oración, ¿verdad? Porque aquí había oración. Sí. Sí, no había ayuno. Sí, vamos a preguntar. Perdón. Pero sí, creo que es conectado bastante con lo que decís. Pues creo que me enfoqué bastante en como mis primeros pasos con el ayuno. Pero algo que me he dado cuenta como más actualmente o en mi ayuno más reciente, dijo aquel, es como realmente, o sea, el ayuno generalmente por alguna razón lo conectamos con pedir cosas. Sí. Pero en esencia no es eso. Sino, o sea, lo que estamos buscando es más del Señor. Y pues, o sea, uno de los capítulos del ayuno clásicos que a mí me abrió mucho los ojos y que se conecta bastante con las experiencias que he tenido más recientemente con el ayuno es Isaías 58, ¿verdad? Que es el capítulo del ayuno. Sí. Pero, o sea, no nos vamos a meter ahí porque es Isaías, ¿verdad? Así que... Pero... Y si quieren aprender más del libro de Isaías, síganos los miércoles. Estoy en el libro de Isaías. Pero... o sea, yo lo leía y se conecta. O sea, básicamente todo el capítulo es... Si uno lo lee, es de la relación de... Pues está como diciéndole a Israel en qué fallaron en su ayuno y lo que deberían hacer, lo que es el verdadero ayuno. Y todo se conecta con sus hermanos. O sea, como eran entre ellos, cómo trataban a otros. O sea, como así. O sea, según yo, el ayuno, o sea, en mi cabeza es como, el ayuno es para mí. Para mi crecimiento espiritual. Para que yo tenga más del Señor. O sea, o para que yo pueda pedir algo, para que yo tenga respuestas. Es como... o sea, a mí como que no realmente no conectaba. Y pues el Señor aún me sigue... todavía no lo he entendido al 100%, pues. Pero lo que me he dado cuenta, tal vez hasta en el ámbito más práctico, es... con el ayuno número 1, como que cuando uno está ayunando, estamos como bastante conscientes del Señor.
porque sabemos por qué lo estamos haciendo. O sea, me da hambre y es como, no es como, voy a comer. Es como, no, por algo tengo hambre, pues. O sea, me siento en este estado como de hambre, debilitado todo el día, porque estoy buscando al Señor. ¿Ok? Número 1. Número 2. Cuando uno tiene hambre, no me deje mentir que, o sea, se pone especial con los demás. Nos ponemos, gente especial. Y uno se pone, o sea, unas caras y unas respuestas que uno dice. De hecho el ayuno, o sea, es una práctica que recomienda a todo el mundo. O sea, incluso en el mundo, ¿va? O sea, sí. Porque libera toxinas, libera todo lo que está dentro. Y todo lo han practicado en todas las culturas, pero eso de liberar toxinas a mí me da risa porque es cierto, a veces solo sale todas las pura toxicidad. Wow. Eso sí. Pero así que pues en nuestras respuestas es bastante evidente. Sí. O a veces no decimos nada, pero o sea, la cara con subtítulos, pues, o sea, no lo dijimos, lo pensamos y aquí se vio todo. Pero después leemos esto, pero uno dice, pero voy a mi cuarta oración, va, después, menos mal, mínimo. Y leemos esto, leemos Isaías 58, y todo se trata de nuestra relación con nuestros hermanos. Y me hace mucho sentido con lo que decías justamente al principio, de que Cristo está en vasijas de barro. Ok, si decimos que estamos buscando más del Señor, estamos buscando una nueva porción, y que Él crezca más en nosotros, que Él crezca, que nosotros menguemos. Entonces, lo primero en lo que se tiene que notar es en nuestro trato con nuestro prójimo, pues. Sí, yo creo que, o sea, tiene que ver eso, ¿no? Porque muchas veces nuestra carne es la que estorba más en ese proceso. Pero tienes razón, o sea, digamos, nuestra relación con Dios es una relación que es mucho más fácil, por así decirlo. Sí. No digo de que sea algo así como que tan de simple, sino que es más fácil amar al Señor. Porque Él nos está amando incondicionalmente. Él es perfecto. Ajá, y está formando, nos da de sus riquezas, de sus beneficios, pero sinceramente el amar a la otra persona. Y yo lo he dicho bastantes veces que a mí no, o sea, que te sepas muchas teorías no me dicen nada cómo tratas a los demás, ¿verdad? Pero es bien importante porque hacer esa diferencia, porque hay mucha gente que tal vez también es agnóstica o atea también, y dicen siempre, ¿va? Uno no necesita creer en Dios para ser buena persona con los demás. Pero es imposible. Bueno, ahí podemos hacer otro podcast de eso, ¿verdad? Claro. Pero es imposible que un cristiano que ama al Señor no dejar que eso se extienda a los demás y que se extienda de una manera genuina, no de una manera egoísta como en el mundo. Porque el mundo te enseña, sí, puedes ser buena persona, pero buscando tu beneficio propio, ¿va? Quedando bien. Pero realmente lo que el Señor enseña es, como decía, Isaías 58, incluso todos desde el primer capítulo. A mí me encanta el primer capítulo de Isaías, porque literalmente Dios está diciéndole a todos, es como todas sus tradiciones, sus lunas nuevas, eso a mí ya me tiene hastiado. Lo que yo quiero es, como decís, es justicia con los demás, ¿verdad? Que vuelvan. Y como que es imposible que vos estés buscando más de Dios sin que se extienda, ¿verdad? Al que más tenés ahí, el que más te está crucificando. Sí. No, sí, cabal, porque pues ya hablamos un poco de, primero que todo, la Biblia nos manda. O sea, en el Sermón del Monte, cuando nos habla del ayuno, dice, ¿cuándo ayunéis? No. Si alguna vez se les cruza por la mente que tal vez existe la posibilidad de que pueden ayunar. No. ¿Cuándo ayunéis? O sea, debemos hacerlo en algún momento. O sea, es parte de nuestra vida como cristianos. O sea, primero que todo es el mandamiento. Así que ahí hablamos bastante de eso y todos los beneficios que trae. Pero si tal vez hay alguien que nos escucha que dice, bueno, yo he ayunado y yo sigo las mismas, ¿verdad? O sea, como que yo no escucho al Señor. Y es precisamente en Isaías 58, eso es lo que está reclamando el pueblo de Israel. Sí. Que les dice que, o sea, nosotros estamos ayunando, ¿por qué no nos respondes? Y es lo que mencionabas. O sea, no es hacerlo solo como por un ritual, sino todo esto va de la mano. Pero el publicano y el fariseo es lo mismo. Porque precisamente unos versículos antes, en el Sermón del Monte, habla de
Pues es interesante, pues justamente toda esa, también Isaías 58, léanlo, pero también el Sermón del Monte, léanlo, pero precisamente en el Sermón del Monte, si lo estudian, ahí hay, como esas van de la mano en esa porción, el ayuno, la oración y las limosnas, que pues no nos vamos a adentrar en eso, pero básicamente lo que el principio, uno de los principios, porque hay muchas cosas que se conectan en todos, es como cuando lo del fariseo y el publicano en la oración dice, o sea, no lo hagáis cuando oréis, no oréis con vana palabrería, no oréis en las esquinas para que todos te escuchen, sino cerrada la puerta, orarás de esta forma, bla, bla, bla. No bla, 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 porque es la palabra de Dios, pero etcétera. O sea, no me acuerdo lo demás. De ahí habla de las limosnas, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Habla después del ayuno, que esa es otra cosa que también se podría... Sí, no lo andes publicando. Ajá. Tu rostro que no esté, ¿verdad? Exacto, o sea, no lo hagas para que otros sepan. Sí, las recompensas de la persona. Sí, exacto. Así que como que conectando todo eso es precisamente como, y a todo eso, y en los 3 dice, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y decimos, pero entonces ¿por qué no estoy escuchando a Dios? ¿Por qué no estoy recibiendo? ¿Por qué no me están recompensando? Pues lo principal es que el Señor lo que va a hacer es mostrarnos, generalmente lo que hace es siempre su voz es fiel en mostrarnos que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y si lo estamos realmente haciendo con ese corazón sincero, pues el Señor va a ser fiel en hablarnos. Y si decimos, pero yo no estoy viendo la recompensa o yo no estoy viendo el resultado, entonces examinemos nuestro corazón realmente, con qué intención lo estamos haciendo. Y de hecho, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en Jueces capítulo 20. O sea, digamos que ellos estaban pidiendo cosas y ¿por qué seguimos perdiendo? O sea, ¿por qué no estamos recibiendo lo que queremos? ¿Verdad? Pero fue hasta que, como decís, empezaron a ellos buscar dentro de ellos tiempo. O sea, algo está pasando. Algo claramente está mal. O sea, si el Señor lo dice en su palabra y no está pasando, por algo es. Sí, yo creo que esa es una clave excelente, porque nos hace recordar que esto no es una cuestión no estamos hablando de un genio de la lámpara que estamos manipulando para obtener algo de él, sino que es una comunión que Dios quiere tener con nosotros, ¿verdad? Y que se tiene que extender en vida. Si no, o sea, y eso creo que nos pasa definitivamente en muchas áreas de nuestra vida espiritual. O sea, siempre tratar a Dios como que si fuera un objeto al que podemos sacar algún beneficio. Y todas las veces que lo hacemos, siempre salimos frustrados. O sea, con cualquier disciplina, con orar, con leer la Biblia. Pero si yo estoy orando una hora, si yo estoy estudiando esto, ¿por qué no yo le estoy invirtiendo esto y no sale? O sea, cabal eso, ¿eh? ¿Dónde está nuestro corazón? No nos hemos puesto a detener un ratito y pensar, Señor, busca, o sea, indaga dentro de mí qué hay, ¿verdad? Para eso se la guía. Bueno, ¿tenés algunos tips para terminar, tal vez para alguien que quiere empezar a ayunar ahorita? ¿Cómo le dirías que pudiera empezar? ¿Qué te ha funcionado a ti para mantener también una disciplina? Pues, primer tip, si nunca han ayunado, no de primas a primeras hacer un ayuno completo. Si no tiene la costumbre, puede hacerlo una semana completa. Piénselo 2 veces. Está en muy buena salud, tal vez. Pero ¿qué tal si alguien dice, bueno, yo quiero hacerlo 40 días y 40 días en el desierto? Pues menciona que lo hizo Jesús. Y si ustedes se sienten al nivel de Jesús, pues sean bienvenidos. De lo contrario. Buenísimo. Pero sí, o sea, pero pues empiecen. Hay diferentes formas de ayuno. Está el ayuno de Daniel. O sea, andarlos describiendo por si hay gente que no lo conoce. Pues el ayuno de Daniel, conocemos la historia de Daniel, que a él y a sus 3 amigos, cuando los llevaron a Babilonia, les dieron, miren, aquí está lo mejor de la comida del rey. Lomito, puyazo. Aquí, había New York Strip, había Tomahawk, había Ribeye, pero aquí está lo mejor de la comida del rey, vino, carne, lo que quieran. Y ellos dijeron,
No, o sea, vamos a contaminar. no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y comieron legumbres, lentejas, que son frijoles, pues, están ricos los frijoles, pues, pero también si comen solo frijoles esta semana, no sería una muy buena decisión tampoco. Pero es, o sea, quitar cosas que... Exacto. A lo que vamos es quitar ese tipo de comidas que claramente son más satisfactorias para nuestra carne y para nosotros mismos, ¿verdad? Sería como comer verduras, legumbres, pues va. Ajá. Una cosa que también he escuchado que hacen es, por ejemplo, hacen la comida y no le echan sal o no la condimentan para nada. Y estoy seguro de que no saben muy bien. Seguramente es aflicción. Ajá, pero pues, o sea, no dejan de comer, pero, o sea, claramente es... Yo creo que también, o sea, hay una, o sea, no es una cosa muy cerrada, ¿verdad? O sea, claramente es tapar la boca, pero hay personas que tal vez tienen alguna condición. Por salud también no pueden. Ajá. Hay uno parcial, por ejemplo, también existe, que es, por ejemplo, quitar una de los 3 tiempos de comida, se hacen 3 o se hacen 2, quitar una de ellas o quitar 2 de 3 o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué otro hay? Sí, pues una de las cosas más que es lo esencial al final de cuentas es acompañarlo a buscar al Señor. Usar un tiempo de buscar al Señor. Pues a veces puede que sea en sus trabajos o en la universidad, donde sea. Bueno, tal vez no tenemos tiempo para ese día de ayuno ir y pasar 4 horas metidos en nuestro cuarto de oración porque nuestra rutina no lo permiten, pero entonces, ok, mi hora de almuerzo, como no voy a almorzar, me voy a ir al carro a encerrar, a orar, por ejemplo. O el tiempo que habría usado para desayunar, lo voy a hacer. De por sí deberíamos estar orando en las mañanas, ¿verdad? Espero que sea hora de las mañanas. Pero lo puedo extender. Lo puedo extender, exacto. Ya no voy a usar este tiempo para desayunar, así que voy a orar otra media hora. O sea como sea su rutina, pero lo principal es, ok, si lo voy a dejar de hacer, lo voy a dejar de hacer con el corazón correcto para tomar esa decisión de buscar al Señor. Y pues la Biblia es clara que Él nos va a recompensar. Si estamos dispuestos a pagar el precio, entonces Él nos va a dar nuestra recompensa. Excelente. Sí. Pienso que no hay una mejor manera de empezar y tampoco un mejor tiempo para empezar que ahora. Y ahorita que estamos empezando el año, pues lo hacemos en la iglesia, pero sinceramente, como mencionaste también, semanalmente nos deberíamos hacer la práctica también de ayunar. Y una de las cosas que no se menciona mucho, pero también es importante, es cómo romper el ayuno, ¿verdad? Porque yo me recuerdo cuando nosotros estábamos empezando a hacerlo, ¿verdad? En esta semana de ayuno de oración con los jóvenes de nuestro tiempo, ¿verdad? Que no estoy tan grande, ¿verdad? Pero igual. Me recuerdo que todo el viernes que terminamos la semana de oración íbamos siempre a McDonald's, ¿verdad? Y entonces nos pedíamos lo que quisiéramos, ¿verdad? Y después nos quedamos muy mal. Entonces hay una forma de romperlo que es poco a poco, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, más porque si lo hemos estado haciendo de manera total, un ayuno total, no se puede romper de la noche a la mañana. Se tiene que ir ingresando, incluyendo por las comidas poco a poco, ¿verdad? Si hicimos ayuno parcial, igual, como que un día podemos volver a ese tiempo de comida que quitamos, pero con pocas porciones, ¿verdad? Es muy importante porque a veces, por ejemplo, imagínense a alguien que ayunó 21 días, 40 días y de una vez, ¿verdad? Y de la nada llega y se come un pedazo de ribeye, ¿verdad? No es muy sabio. Sí, realmente. Podemos estar delante de la presencia de Dios muy rápido. Sí, déjame al día siguiente, si no van a estar viendo las puertas ahí. Ya, Señor, ya, aquí voy. Cabal. No, pero sí les animamos a que puedan practicarlo. Lo único que nos detiene realmente es nosotros mismos, ¿verdad? Y poder nosotros tomar la decisión y hacerlo intencionalmente, voluntariamente. Hoy es algo que nos va a beneficiar toda nuestra vida. Es una práctica que todos necesitamos y definitivamente
porque más ahora nuestra carne está tan estimulada por los deseos de afuera que necesitamos afligirle, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra cosa antes de terminar? Sí, pues pequeño. Primero que todo, no hay tal cosa como no ayunar. Para un cristiano no hay tal cosa como no ayunar, como no orar, como no... Pues hablamos de... O sea, hay muchas cosas, pero es claramente un mandamiento en la Biblia. Entonces, si ustedes dicen, es que no, es que eso era antes, es que era de otra dispensación, otro tiempo. O sea, la Biblia es clara, está en el Nuevo Testamento, o sea, ni de ese se salvan. Pero aunque no lo estuviera, la Biblia es clara en que debemos ayunar. Es un mandamiento. Nos dice cómo debemos hacerlo. Y al final, ¿qué es lo que es? Estamos tomando una decisión por el Señor, por obedecer, por seguir su camino. Jesús ayunó, nosotros también ayunamos. No a ese nivel, porque no estamos a ese nivel, pero lo tenemos que hacer. Y pues es un precio que pagamos. Y una frase que dijo una vez, que seguro que fue el pastor, porque es que precisamente en Mateo dice que el Señor nos va a dar nuestra recompensa, pero también dice que si lo hacemos mal, o sea, lo que hablamos de esas tres cosas, oración, limosnas, ayuno, que si lo hacemos mal, entonces nos van a ver las personas y van a decir, wow, qué santo, wow, qué bien lo hace. Pues dice, les aseguro que ya tuvo su recompensa. Así que a lo que voy es, la frase que dijo esa vez es, aquí hay un precio que pagar y una recompensa. Así que nosotros elegimos si pagamos el precio ahora en el mundo, el Señor nos va a recompensar la eternidad. Y si recibimos la recompensa ahora, pues nos va a tocar pagar el precio del resto de la eternidad. Y es en esas pequeñas cosas tan, pues no sencillas, porque no es nada sencillo el ayuno, pero pequeñas a nuestros ojos. Pequeñas a nuestros ojos, tal vez que pensamos que no tienen tanta trascendencia, pero es en esas pequeñas cosas que nosotros tomamos la decisión de obedecer, elegir por Él, de elegir amarlo y elegir morir un poco más de nosotros mismos con tal de obtener un poco más de Él, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, Susi. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor, por todo lo que has formado, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta disciplina que nos has enseñado, Señor, de ayunar, de afligir nuestra carne. Ayúdanos, Señor, yo te pido que a todos los que nos están escuchando y viendo hoy, Señor, nos des, Señor, nuevas fuerzas, una nueva disposición para practicar esta disciplina, para formarla en nuestra vida espiritual, Señor, para empezar a los que no hemos empezado, para seguirla a los que ya los hemos empezado, Señor. Ayúdanos a ser constantes, Señor, a ser diligentes, Señor, a buscarte en estos tiempos que tanto te necesitamos y hacerlo de una práctica también diaria, semanal, mensual, como tú nos digas, Señor, pero ayúdanos, Señor, lo queremos formar en nuestro corazón. Ayuda a los que no lo han formado a que sea, Señor, estos momentos que podamos empezar. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú tienes para nosotros y lo que vas a formar también de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que sea la luz.